La madera de algunos hogares destrozados de Pueblo Azalea crujía. Este sonido, que daba algo de vida a aquel pueblo desértico, no era el único. Lo acompañaba las fuertes pisadas de una madre y su pequeña hija, corriendo a toda velocidad en búsqueda de un refugio. Machoke, el Pokémon que había cuidado a la mujer por tantos años durante su viaje como entrenadora, ahora había sido reducido a piel y huesos por culpa de un espectral espíritu que absorbía la energía vital de todo ser vivo a su alrededor. Aquel extraño Pokémon, conocido como Ghost, sentía más hambre que nunca. Pocas horas atrás, su camino se había cruzado, una vez más, con el de aquellas bestias legendarias a las cuales su antiguo entrenador solía pasarse horas hablando al respecto. Esta vez, las tres criaturas habían sido corrompidas por completo por el virus de la plaga, por lo que fue fácil para Ghost aprovechar la falta de razonamiento de las bestias, absorbiendo una por una. Aquel suculento festín de su energía vital, se había convertido en una maldición para Ghost, ya que ahora su propio organismo le exigía presas con energías similares a las de Raikou, Suicune y Entei. En cuestión de segundos, Ghost se teletransportó a espaldas de las dos humanas, absorbiéndolas. Ahora, la criatura se encontraba flotando sola, calculando su próximo paso a seguir, en búsqueda de nuevas presas. A lo mejor el bosque cercano al pueblo era una buena alternativa. Este estaba repleto de Pokémons débiles, pero su enorme cantidad a lo mejor podría saciar parte de su inagotable apetito. El sonido de una bota quebrando la madera que decoraba el suelo del pueblo, hizo devolver a Ghost a la realidad, pero ya era demasiado tarde. Un grupo de humanos, armados de todo tipo de tecnología extraña, lo recubrió en un cegador brillo blanquecino. Aquel grupo táctico de los nuevos Rockets había cumplido su cometido de capturar, gracias a vieja tecnología de la corporación Sylph, a su última esperanza para controlar la amenaza de Mewtwo. El odio que Mewtwo sentía por los humanos, se veía reforzado sobre todo en aquellos conocidos como científicos, quienes lo habían sometido a todo tipo de vejaciones y tortuosos experimentos. Pero paradójicamente, Mewtwo los odiaba, pero imitaba su forma de analizar las cosas. Cuando el virus de la plaga se apoderó de su cuerpo, Mewtwo, a diferencia del resto de Pokémon infectados, logró mantener su mente calma, planeando con frialdad los pasos a seguir en su camino hacia la conquista mundial y el exterminio de los seres humanos. El primer paso fue encargarse de las amenazas locales. Si bien su mayor temor eran los expertos en el área de la ciencia y la tecnología, Mewtwo sabía que estos tardarían en reaccionar, por lo que se encargó primero de la amenaza física. El mayor peligro, aquel joven conocido como Rojo, había desaparecido sin dejar rastro alguno, pero Mewtwo sabía que en caso de que sus caminos se cruzaran nuevamente, él podría aprovechar la bondad del joven para eliminarlo rápidamente. El resto de humanos poderosos de la región, a diferencia de Rojo, no eran tan amables y comprensivos, pero a excepción del experto en dragones, el resto de líderes de gimnasio y alto mando no le causó problemas algunos. Notando cómo el resto de Pokémon infectados también aportaba su cuota de muerte y destrucción en canto, Mewtwo decidió recluirse unos días en su cueva, con el único fin de llevar a cabo su segunda parte del plan. La experimentación. Si bien esto le traía horridos recuerdos de su época en cautiverio dentro de aquella mansión de Isla Canela, Mewtwo sabía que aquello sería lo mejor para su plan. Razón por la cual, capturó todo tipo de Pokémon salvaje, o Pokémons de entrenadores supervivientes, a los que creía que podría sacarles mejor provecho.
Los poderes telequinéticos de los Alakazam, la fuerza bruta de los Snorlax e incluso el potencial de ser utilizados como armamento de los Pokémon tóxicos o los Electrods, ayudaron a Mewtwo a mantener la región bajo el control de los infectados. Pero el Pokémon artificial no tuvo la misma suerte con los tipo fantasma. La mayoría de Gastly's, Haunters y Shenars que logró capturar, se mostraban reacios a ser controlados por él, e incluso comenzaban a mutar de formas extrañas, aprovechando su habilidad de atravesar estructuras sólidas para intentar atacar a Mewtwo de forma sorpresiva. Mewtwo rápidamente se dio cuenta del peligro que esto podría significar para su propia supervivencia, razón por la cual dedicó parte de su tiempo a eliminar todo rastro de Pokémon fantasma que se cruzara por su camino. Tras su breve encuentro con Mew, Moltres, Zapdos y Articuno, Mewtwo dedicó su tiempo a cazar a todo tipo de científico y especialista Pokémon, con el único fin de que estos no lograran crear ningún artefacto o medicina que le quitaran sus nuevas habilidades. Paralelamente a esto, un divertido combate con el equipo Pokémon de 2 humanos, lo llevó a erradicar por completo el sitio conocido como Ciudad Carmín. Aquella era la forma en que Mewtwo quería dejar en claro el peligro que significaba para el resto de campeones o líderes de sitios remotos, intentar acabar con él. De regreso en su hogar, Mewtwo calculó sus próximos pasos a seguir. Ya no quedaba ninguna amenaza latente, pero al mismo tiempo seguía sin poder dar con el paradero de los 3 humanos quienes realmente le interesaba destruir por completo. Si bien Mewtwo despreciaba a los científicos, sabía que el mayor culpable era aquel que los financiaba. Un criminal peligroso llamado Giovanni. Este criminal había tenido un hijo, el cual podría ser un potencial peligro en el futuro, razón por la cual también debía ser eliminado. En cuanto al último humano al cual Mewtwo quería destruir, este en realidad era una mujer. La descendiente directa del Dr. Fuji, aquel que lo había torturado durante su estancia en la mansión Pokémon, y el cual, según los humanos a los cuales Mewtwo había torturado en el pasado, había muerto de causas naturales unos años atrás. Al igual que con el hijo de Giovanni, Mewtwo deseaba acabar con la humana conocida como Alma Fuji, la nieta del Doctor. Pero en todo ese tiempo, Mewtwo no había logrado dar con el paradero de ninguno de aquellos 3, y la situación provocaba que su ira, al igual que su miedo, aumentaran y le hiciesen perder lentamente el control de su mente y cuerpo. Mewtwo sintió una breve conexión telepática con uno de los Alakazam que respondían ante él. Este le indicó que había señales de vida en las ruinas de un sitio conocido como la Liga Pokémon. Sin pensarlo 2 veces, Mewtwo abandonó rápidamente su cueva. Giovanni caminaba a paso lento, recorriendo todas las instalaciones subterráneas de su nueva base, debajo de las gélidas fauces de la cueva espuma. El antiguo líder de gimnasio de Ciudad Verde, sonreía en sus adentros, pensando en cómo su vida había dado un giro de 180 grados. Hacía tan solo 3 años atrás, Giovanni, cansado de la vida de prófugo, había decidido participar en el torneo mundial de la región de Teselia. Siendo rápidamente capturado por las autoridades. Pero para su suerte, esos mismos 3 años fueron los únicos que pasó tras las rejas, ya que cuando el virus de la plaga azotó al mundo entero, las autoridades federales de Kanto y Shoto, decidieron otorgarle la libertad, al igual que un nuevo ejército a su favor, para que hiciera el trabajo sucio de eliminar a los Pokémon enfermos antes que la pandemia se saliese de control. La suerte volvió a sonreírle una vez más a Giovanni, cuando el virus de la plaga mutó a una nueva cepa que transformó a casi todos los Pokémon del mundo en bestias sedientas de sangre, y en solo cuestión de días, con la caída de todos los gobiernos mundiales, Giovanni quedó con un nuevo y mejorado equipo Rocket, al igual que un mundo libre de leyes. Aunque la única molestia en sus planes esta vez no eran jovencitos campeones, sino aquella demoníaca criatura. Mewtwo.
Giovanni, por medio de sus diminutos robots espías, uno de los tantos regalos del gobierno, había seguido la mayoría de pasos de Mewtwo y sabía que la fuerza bruta no serviría de nada para detener a la bestia. Por lo que ordenó a los científicos que también tenía bajo su mando, la mayoría espías y traidores de la corporación Sith durante los sucesos del secuestro del edificio, que idearan todo tipo de plan para quitarse a la criatura de su camino de conquista mundial. Los científicos, apoyados por los robots espías, habían capturado por pura casualidad, la imagen de un Ghastly salvaje, que viéndose rodeado de infectados, había despertado un poder desconocido hasta aquel entonces, que lo hizo absorber la energía vital de estas bestias, logrando que evolucionara en una criatura similar a Haunter, pero con un aspecto aún más siniestro. Los científicos, que conocían la leyenda urbana sobre los Ghosts, decidieron comenzar a capturar a los pocos que aún rondaban por Kanto y Shoto. Con la única esperanza de utilizarlos como arma mortal contra Mewtwo. Hasta el momento, 22 Ghosts habían sido puestos a disposición del equipo Rocket, aunque Giovanni aguardaba la llegada del número 23, el cual parecía tener un poder y potencial mayor al resto. Seguramente algún Pokémon poderoso de Shoto habría sido absorbido por el número 23. Al mismo tiempo que un helicóptero invisible, con Ghost bajo su custodia, atravesaba el vasto océano que rodeaba a las Islas Espuma. Mewtwo se dirigía a toda velocidad hacia la Liga Pokémon. En la entrada de aquel sitio, Mewtwo observó a dos humanos rodeados de cientos de cadáveres de Pokémon infectados a los cuales habían destrozado. Mewtwo descendió lentamente ante ambos maestros Pokémon, que aguardaban a por él. Sin dudarlo un segundo, Mento lanzó a Satu, Gardevoir y Grumpig. Mientras que Karen hizo lo mismo, enviando al combate a su Spiritomb, Buiwail y a Umbreon. Por medio de su habilidad de premonición, Satu se lanzó rápidamente encima de su entrenador, para protegerlo de un diminuto rayo que emanó del dedo de Mewtwo y que iba dirigido hacia el humano. Aquel rayo atravesó el cerebro del Pokémon volador, quien cayó sin vida frente a la impotencia de Mento. Gardevoir y Grumpig, ignorando la muerte de su amigo, rodearon a Mewtwo de una extraña energía densa. Se trataba de un doble ataque de confusión. Por su lado, los tres Pokémon siniestros de Karen preparaban todo tipo de energías y bolas sombra con las cuales atacar a Mewtwo. Ambos integrantes de alto mando, que protegían a gran parte de los cantonianos que se refugiaban en la liga, eran ahora los últimos supervivientes, luego de un ataque de los ejércitos de muertos de Mewtwo. Mento, que al principio creyó que sus Pokémon tenían atrapado a Mewtwo, notó con horror que la criatura estaba regresándoles los ataques de confusión y ahora tenía a ambos bajo su control mental. Mewtwo usó a Gardevoir para que utilizara un demencial ataque psíquico contra Spiritomb, quien terminó desintegrándose al no soportar el dolor. Por el lado de Grumpig, este aguardó con la boca abierta a que su nuevo amo le lanzara un pedazo de su carne podrida, transformándolo rápidamente en un infectado. Mewtwo dejó que Grumpig se diera un festín con Umbreon, Buiwail y Karen, mientras le ordenaba a Gardevoir que utilizara sus habilidades para paralizar a Mento, quien huía aterrorizado del sitio. Mento lloraba y rogaba por clemencia mientras su cuerpo inmóvil levitaba en el aire. Con una última orden, Mewtwo le ordenó a Gardevoir que utilizara sus ataques psíquicos contra el humano, provocando que la cabeza de Mento se inflara de forma grotesca hasta terminar reventando como un globo. Frustrado de no encontrar rastro de Giovanni, su hijo y la chica Fuji, Mewtwo se alejó volando del sitio. En medio de su regreso a la cueva, Mewtwo decidió darse una vuelta por la región, utilizando sus poderes mentales para intentar localizar la energía de los tres humanos a los cuales más ansiaba destruir. Si bien en el pasado había sentido su energía cercana a él, no lograba dar con el sitio exacto de sus escondites,
Pero para evitarse que los tres huyeran hacia otro sitio, Mewtwo había generado enormes barreras, compuestas de cientos de Pokémon acuáticos infectados, que rodeaban la región principal de Kanto, aislándola de Shoto, las islas Sete y el resto de salidas por medio del océano. Mewtwo, hundido en sus pensamientos, voló cerca de las ruinas de Pueblo Lavanda, sin notar que allí se encontraban dos de los humanos a los cuales buscaba capturar a cualquier precio. Silver observó por la ventana del viejo hogar del señor Fuji, como Mewtwo desaparecía en el cielo. Acto seguido, custodiado por su Feraligatr, recorrió una vez más los alrededores, juntando todo tipo de bayas y comida enlatada, para luego saltar ambos a un enorme cráter en medio de aquel hogar, que en realidad era un túnel secreto que conectaba con el subsuelo de la vieja torre Pokémon, reconvertida en la torre de radio de la banda. Silver y Feraligatr recorrieron las gélidas instalaciones oscuras de aquel subsuelo, decorado de todo tipo de lápida antigua. A la distancia, Alma Fuji, nieta del célebre cuidador de Pokémons, le sonrió a Silver al notar cómo este traía una bolsa repleta de alimento. El apocalipsis había encontrado a Silver en medio de su nuevo trabajo como criador de Pokémons fantasma y siniestro, que habían sido abandonados en el pasado, o que habían sido víctima de todo tipo de maltratos. Estos Pokémons solían pasar su período de recuperación en la Fundación Fuji, una edificación de Pueblo Lavanda, erguida tras el fallecimiento del señor Fuji. Si bien el pueblo había intentado dejar su macabro pasado de espíritus y leyendas urbanas atrás, la torre de radio no había servido demasiado para el turismo, razón por la cual se decidió transformar el pueblo en un sitio de cuidado y protección de Pokémons considerados aterradores. Lo que traía, cada año, a todo tipo de aficionado, medium o espiritista de visitar el pueblo y pasar unos días allí. En el caso de Silver, y unos años luego de sus aventuras y rivalidad con Oro, este se encontraba buscando un propósito en su vida que dejara atrás su pasado criminal. En el fondo Silver no quería terminar igual que su padre, y la Fundación Fuji le pareció el sitio ideal donde echar raíces. El pasar del tiempo, al igual que el trabajo y entrenamiento diario entre Silver y Alma, logró que la chica confiara cada vez más en él y le contara acerca del pasado secreto de su abuelo como científico del equipo Rocket, al igual de cómo sus padres se habían distanciado de este, incluso cuando Fuji decidió cambiar y dedicar su vida a proteger a los Pokémon más débiles. Silver, que en cierta forma se sentía identificado con Fuji, no se sentía lo suficientemente seguro para contarle a Alma sobre quién era su padre. Pero aquellos traumas del pasado quedaron rápidamente en el olvido, cuando el virus de la plaga cambió la historia de la humanidad para siempre. Pueblo Lavanda, con la mayoría de sus habitantes huyendo a las ciudades cercanas cuando el caos inició, quedó desprotegida ante la enorme horda de Pokémon que rodearon el sitio, acabando primero con los trabajadores de la torre de radio. Silver y Alma se vieron envueltos en todo tipo de combate, donde incluso perdieron a parte de su equipo, pero eventualmente lograron limpiar el pueblo de amenazas, y aprovechando que el resto de supervivientes evitaba viajar a aquella zona, comenzaron a convivir junto al resto de Pokémon fantasma aguardando a que llegara el día en que la paz regrese. Con el pasar de los días, la ira, el miedo y la paranoia de Mewtwo fueron en aumento, al mismo tiempo que también lo hacían sus poderes. Pero por muy poderoso que se sintiera, Mewtwo sentía una enorme frustración al no poder dar con el paradero de esos tres humanos, a los cuales sentía cerca. Su mayor miedo era convertirse en una de las tantas bestias infectadas sin inteligencia que lo rodeaban sin poder llevar a cabo su venganza final. Este mismo miedo fue el que lo motivó a llevar a cabo uno de sus más siniestros planes. Mewtwo abandonó su cueva para colocarse en medio del cielo despejado que recubría a la región de Kanto. Tras esto, la criatura cerró sus ojos, intentando concentrar toda su energía psíquica. En cuestión de segundos, todo Pokémon tóxico de la región, vivo o infectado, notó cómo perdía el control de su cuerpo, y cómo éste comenzaba a levitar hacia los cielos.
Silver y Feraligar, que se encontraban explorando los alrededores del pueblo, notaron confundidos como el cielo tomaba una tonalidad rosada, producto de los cientos de coffins, muts y demás Pokémon que flotaban confundidos. Feraligar, quien se dio cuenta antes de su entrenador de lo que estaba por ocurrir, lo sujetó con violencia y corrió a toda velocidad saltando a tiempo en el túnel que conectaba al subsuelo de la torre. Si Mewtwo no lograba dar con estos tres humanos, intentaría desintegrarlos por medio de una masiva lluvia tóxica, pero a diferencia de su experimento en Ciudad Azafrán, esta vez la lluvia recubriría todo Kanto. Con solo apretar su puño, Mewtwo no solo eliminó a todo tipo de Pokémon tóxico de la región, sino que sus restos, en forma de lluvia ácida, se cargaron a casi el 90% de humanos, Pokémon infectados que rondaban por la superficie. Pero a Mewtwo ya no le interesaba quedarse sin su ejército, ni siquiera proteger a los Pokémon. Solo quería venganza. Antes de ser destruidos por la lluvia, los robots espías del equipo Rocket enviaron sus últimas imágenes de la aniquilación que Mewtwo llevó a cabo. Giovanni decidió reunir de urgencia a todo su comité de científicos. Era el momento de llevar a cabo el código fantasma antes que la criatura se saliese por completo de control y eliminara a todos. Desde su oficina, el jefe criminal presionó un botón secreto que rápidamente bloqueó todo tipo de entrada y salida de la base subterránea. Los soldados Rockets, al principio confundidos, dieron gritos de horror al notar cómo los Ghosts habían sido liberados de su cautiverio, y cómo atravesaban las enormes compuertas metálicas donde los Rockets se encontraban encerrados. Era el momento de enfrentar a Mewtwo, pero Giovanni quería que sus Pokémon estuviesen bien alimentados antes de hacerlo. Silver y Alma debatían de forma enérgica sobre la idea de abandonar Kanto antes que fuese demasiado tarde. Quienes aún sobrevivían en la región de Kanto, temblaban del terror que sentían ante cuál sería el siguiente paso de aquella criatura que los mantenía cautivos. Mewtwo, quien necesitó de 5 horas para recuperar su energía luego de aquel exterminio regional, destruyó por completo su cueva, al igual que Ciudad Celeste, en medio de un arranque de ira al notar que la energía de sus tres presas aún continuaba activa. La lluvia ácida no había servido para nada. Mewtwo, quien se encontraba levitando en el aire, descendió a tierra, en los restos de la ciudad, rodeados de furiosos oleajes, y una vez más cerró sus ojos. Jugando su última carta, Mewtwo volvió a concentrar gran parte de su energía psíquica para que su voz retumbara en las mentes de todo ser vivo que aún continuara con vida. Por medio de imágenes sueltas, Mewtwo le enseñó a los supervivientes que buscaba a Giovanni, a su hijo y a la última descendiente del Dr. Fuji. Silver y Alma, quien también observaban estas imágenes en su mente, notaron que la criatura los había representado como sombras oscuras de aspecto masculino y femenino, por lo que desconocía cómo era el aspecto de ambos. Alma decidió que debían usar aquello en su favor y huir cuanto antes, pero la advertencia final de Mewtwo, heló la sangre de ambos. Si ninguno de aquellos tres humanos se presentaba en Ciudad Celeste antes del anochecer, Mewtwo cargaría toda su energía en una mega explosión que arrasaría con la región por completo, erradicando todo tipo de vida. Para mostrar que hablaba en serio, la criatura posó sus manos en el rocoso suelo y concentrando parte de su energía generó un demencial temblor que se sintió por todas partes de la región. En los restos de Ciudad Azulona, el antiguo líder de gimnasio Koga, guiando a un grupo de ninjas, cayó con violencia al suelo, junto a sus súbditos producto del enorme temblor, que provocaba que parte de los edificios más altos comenzaran a derrumbarse cerca a ellos. Uno de los ninjas se quitó su máscara, dejando al descubierto su larga cabellera azulada. «Debemos pelear contra aquel Pokémon», le gritó Chris a Koga. Pero el anciano se negó, mencionando que su única prioridad era rescatar a su hija.
Más a la distancia, una joven entrenadora Guay, que se ocultaba en las entrañas del monte lunar, era protegida por su Lucario, quien destrozaba todas las rocas que caían cercanas a su entrenadora, producto del temblor. Mientras gran parte de los supervivientes decidió pasar sus últimas horas de vida junto a sus Pokémon y seres queridos, un pequeño grupo de valientes, incluyendo Pokémon salvajes, decidieron morir en combate, atacando en grupo a Mewtwo. Pero la criatura ya llevaba un nivel de poder más allá de la comprensión humana. La mezcla de la plaga y su ADN artificial lo habían convertido en el Pokémon más perfecto de todos. Y en un abrir y cerrar de ojos, decoró los restos de la ciudad con sangre y vísceras de aquellos valientes que le hicieron frente. Mewtwo continuó inmóvil en su sitio, aguardando a por sus presas. Finalmente, la criatura sintió dos energías familiares a pocos metros suyos. Silver y Alma habían llegado al campo de batalla. Mewtwo abrió sus ojos y comenzó a caminar lentamente hacia ellos. Silver lanzó a Feraligatr, Crobat y Shengar, al mismo tiempo que Alma enviaba a su Marowak, Haunter y Hitmonchan. Mewtwo, recibiendo todo tipo de ataques, ignoraba a los Pokémons, centrando su mirada en ambos humanos. Aquello iba más allá de una batalla desigual. Era el equivalente a intentar destruir un planeta de un disparo. Mewtwo decidió hacer sufrir a aquellos Pokémons, para que sus entrenadores también sufrieran y sintieran la impotencia y miedo que él sintió cuando sus padre y abuelo experimentaron con él. Mewtwo primero manipuló a Hitmonchan, para que le diera un demencial puñetazo a Marowak, que no solo destruyó el cráneo de su madre, sino que reventó parte de la cabeza del Pokémon huérfano. Quien, producto del trauma, intentaba atacar con su hueso al Pokémon tipo lucha, mientras parte de su ojo se desprendía del rostro. En pocos segundos Marowak se derrumbó sin vida, al mismo tiempo que Mewtwo le ordenaba a Hitmonchan que se golpeara él mismo, provocando que la cabeza del Pokémon se desprendiera a toda velocidad y cayera en medio de las olas que rodeaban la ciudad. Alma reprimió sus lágrimas y le ordenó a su último Pokémon en pie, Haunter, que se uniera con el Shengar de Silver para intentar utilizar el movimiento de hipnosis en Mewtwo. La criatura, que se sentía algo defraudada de lo simple que era combatir contra ambos entrenadores, utilizó el movimiento de Psico-Onda, provocando que una bruma de color violeta emanara de su cuerpo y rodeara a ambos Pokémon fantasma, desintegrándolos en cuestión de segundos. Crobat y Feraligatr, los últimos Pokémon en pie, se colocaron delante a ambos entrenadores, para protegerlos. Esto enfureció a Mewtwo, quien no comprendía la lealtad de ambos ante los humanos a los cuales tanto despreciaba. Utilizando sus habilidades psíquicas, Mewtwo hizo que las alas de Crobat se desprendieran con violencia del resto de su cuerpo, provocando el alarido de agonía del Pokémon, que rápidamente fue arrastrado hacia Mewtwo, quien le arrancó parte de su cuerpo de una mordida, y luego escupió sus restos. Feraligatr, listo para su muerte, observó por última vez a su entrenador. Si bien como Totodile había sufrido del maltrato de Silver, quien intentaba ser el mejor y superar a Oro, ambos habían logrado una conexión única. Pero antes que Feraligatr se lanzara hacia Mewtwo, Silver lo detuvo de un grito, para luego dirigirse hacia Mewtwo. Si Alma y yo nos entregamos ante ti, ¿dejarás que mi Pokémon siga con vida?, le preguntó con frialdad a la criatura. Mewtwo se detuvo, observando al entrenador y pensando en su respuesta. Pero una sonrisa maligna comenzó a dibujarse en su rostro, borrando todo tipo de esperanza de Silver, y con dos ágiles movimientos, Mewtwo le rompió el cuello a Feraligatr y a Alma, asesinando a ambos al instante. Silver se derrumbó frente al cadáver de ambos, estallando en lágrimas y listo para ser eliminado, cuando una voz familiar se oyó a sus espaldas. Veo que sigues igual de débil que siempre, hijo mío. Giovanni, con una sonrisa dibujada en su rostro, caminaba lentamente hacia Mewtwo y Silver, llevando sus manos en los bolsillos.
Por una fracción de segundos, Mewtwo sintió miedo ante aquel simple humano. Su exceso de confianza le hacía creer que éste se guardaba alguna trampa que lo haría terminar de regreso en un laboratorio secreto. A espaldas de Giovanni, su Reaper y Orinigokin le lanzaron una enorme cantidad de escombros al Pokémon infectado. Al mismo tiempo que el golem de Giovanni sujetaba a Silver y lo alejaba de las toneladas de piedras y restos que se derrumbaban encima de Mewtwo. Sin perder un segundo, la criatura redujo todos los escombros a cenizas, para acto seguido arrancar los cuernos de los cuerpos de ambos Pokémons, y provocar que estos se inyectaran en medio de sus frentes, matándolos en el acto. Golem, que colocó a Silver junto a su entrenador, gritó aterrado cuando una fuerza invisible lo empujó cerca a Mewtwo, quien lo lanzó al aire y lo hizo explotar en cientos de pedazos. Pese a esto, Silver observó cómo su padre conservaba su sonrisa. Mewtwo no podía ocultar su temor ante aquel humano. Veo que he logrado despertarte viejos traumas del pasado. Mis nuevos amigos se darán un buen festín, le indicó Giovanni en calma a Mewtwo. Silver notó cómo su padre presionaba un aparato oculto en su bolsillo derecho. Mewtwo sintió un fuerte escalofrío y al darse vuelta, notó aterrado a un enorme grupo de Ghosts sonreírle. Sin darle tiempo de reacción, los 23 fantasmas rodearon al Pokémon, logrando hipnotizarlo, para luego utilizar un ataque en conjunto del movimiento pesadilla. Giovanni comenzó a reír de forma desenfrenada al oír los gritos de sufrimiento de Mewtwo, seguramente repitiendo en sus pesadillas, sus años de cautiverio en la mansión de Isla Canela. Rápido papá, acaba con él antes que sea tarde, le gritó desesperado Silver a Giovanni. No seas estúpido. Este ataque solo lo tomó desprevenido, mis Pokémons aún no son rivales para él. Giovanni giró su cabeza, observando al Ghost de mayor tamaño entre todos. Aquel que hacía tiempo atrás fue un obsequio de Silver hacia su viejo rival Oro. Número 23, es la hora, le ordenó Giovanni a aquel Ghost, quien rápidamente se separó del resto del grupo y extendiendo sus patas transparentes, comenzó a absorber a cada uno de los 22 Ghosts que rodeaban a Mewtwo. Por cada absorción, Ghost emitía una risa cada vez más siniestra y Silver, por un segundo, creyó que aquella criatura era más aterradora que el propio Mewtwo. Cuando todos los Ghosts fueron absorbidos, el único en pie, aquel conocido como número 23, vio como una extraña energía amarillenta rodeaba su cuerpo. Mewtwo lentamente se puso en pie, recobrando el conocimiento y listo para atacar a 23, pero el Pokémon con un simple movimiento de su pata, le lanzó una energía demasiado densa y negativa, que rodeó a Mewtwo, haciéndolo gritar de desesperación. Silver le gritó a Ghost una y otra vez que acabara de una vez con Mewtwo, pero el Pokémon parecía obedecer únicamente a Giovanni. El jefe criminal, cansado de los gritos de su hijo, lo mandó a callar con un fuerte golpe en su rostro. Número 23 sabe que, si me obedece, lo haré viajar por todo el mundo. Mis científicos descubrieron la localización de gran parte de Pokémons legendarios, los únicos que lograran saciar su apetito. En sus adentros, Silver finalmente comprendió que la bestia más aterradora de todas era su padre. De su otro bolsillo, Giovanni sacó un pequeño aparato tecnológico, similar a un revólver, pero de color plateado. Aquel aparato era el prototipo de un arma de control mental, el cual haría que Mewtwo quedara bajo las órdenes de Giovanni, quien con aquella criatura y Ghost bajo su mando, finalmente sometería al mundo bajo sus pies. Silver, con un mal presentimiento, se lanzó hacia su padre, evitando que éste le disparara a Mewtwo. Giovanni, fuera de sí, se colocó encima de su hijo y comenzó a golpearlo con brutalidad. Aquella situación, que parecía divertir a Ghost, lo distrajo lo suficiente para que Mewtwo comenzara a rodear su cuerpo de una aura enceguecedora. Giovanni, completamente aterrado, le gritó a Ghost que Mewtwo estaba por autodestruirse, y que lo absorbiera rápido.
Ghost, con un hambre imposible de describir, se saboreó con su lengua para, acto seguido, abrir su espectral boca de par en par. En cuestión de segundos, el cuerpo de Mewtwo se redujo a huesos y por último a cenizas, antes de unirse al estómago de Ghost. Giovanni, completamente en euforía, notó cómo Ghost comenzaba a sufrir de espasmos. Su cuerpo no soportaba tal cantidad de energía. Él había absorbido a Mewtwo cuando éste juntó todo su poder disponible para explotar. Ahora, esa energía comenzaba a desintegrar a Ghost, atravesando su denso cuerpo con rayos blanquecinos. Giovanni, completamente fuera de sí, le gritó a un moribundo Silver que era su culpa, y comenzó a aprisionar con fuerzas el cuello de su hijo. En su último acto, Ghost utilizó un movimiento similar a Mismo Destino, enviando un diminuto hilo oscuro de energía, directo al corazón de Giovanni. Silver, semi-muerto, observó por última vez a Ghost, quien le dedicó una de sus siniestras carcajadas. ¿Acaso se trataba de aquel Gastly abandonado que había rescatado mucho tiempo atrás? Aquel demoníaco ser había tenido un último acto de misericordia con uno de los pocos humanos por el cual sintió afecto. La única respuesta que Silver obtuvo, fue el observar cómo el pesado cadáver de su padre caía a un costado, al mismo tiempo que Ghost se desintegraba por completo. Silver, con lo poco que le quedaba de energías, se levantó a tiempo para observar cómo el amanecer se presentaba ante sus ojos. Un nuevo día comenzaba en la región de Kanto, al igual que una nueva oportunidad de renacer entre sus cenizas.